Existe una manera en la que puedes recargar casi cualquier carro eléctrico en casi cualquier lugar, aunque no haya enchufes, aunque no haya cargadores o aunque no haya electricidad disponible. Cuéntame, mi amor, ¿cómo te fue? Porque tú también estabas en esta locura. También me tocó probar y aprender sobre este carro. Salí a carretera y no me di cuenta, no calculé la distancia en los kilómetros y me quedaba muy poca batería, casi nada, y no podía regresar con lo que tenía. O por lo menos esa es la situación hipotética en la cual basamos la siguiente locura. La forma de resolverlo es bien sencillo. Sí, algo sencillo. Lo primero que se necesita es Un carro extra. con un motor mínimo de 6 cilindros para arriba. Lo segundo que se necesita, Unas buenas cuerdas. Nosotros tenemos las slingas. con ganchos chidos para el remolque. Lo tercero que se necesita, Este tornillo gigantesco va en el frente del carro, quitas la tapita y colocas el tornillo. En este caso, chequen para dónde gira el suyo, porque este giraba hacia la izquierda, y colocas el gancho de tu slinga ahí. y al otro lado de la slinga al carro que te va a remolcar. Ahora, mi vida, tenemos que recordar que este no es cualquier Bolt. Este es el Chevrolet Bolt Rainbow. Este Bolt está pensado por Chevrolet Para generar conciencia sobre la lucha por la inclusión de la comunidad LGBTQ. Ellas tienen que luchar todos los días por ser tratados iguales. La comunidad LGBTQ lo único que busca con sus marchas, con los desfiles, con estas formas de llamar la atención, es generar conciencia de toda la agresión que reciben. Por ejemplo, la inclusión es otra cosa más que tratar a los demás con respeto y con aceptación. Y aceptación no quiere decir que estás de acuerdo. No tenemos que estar de acuerdo en todo para poder ser buenos unos con otros. Es correcto. Cuitzilla, ¿estás lista? Sí, lista. Tengo que poner aquí drive. Adelante, cuando gustes. Es muy importante que el auto eléctrico esté en drive para que el frenado regenerativo funcione. Y es muy importante también... ¡Ay! ¡Ay! Espérate. No, te dije que ya, cielo. Daniela le dio sin que yo le dijera. Y se puso el freno de mano electrónico. Y se puso parking otra vez. Creo que el carro se protegió hace un momento, aunque lo había puesto en drive. Entonces, lo que tengo que hacer es yo acelerar un poquito, como para que el vehículo sienta que vamos a avanzar. Al mismo tiempo que tú aceleras despacito. Drive. Ahí vamos. 3, 2, 1, para adelante. Dale, 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 dale. Eso es, eso es. Síguele, síguele más rapidito, por favor. Eso, muy bien. Aquí ya se tensó la línea. Dale, dale, mantén una velocidad constante, por favor. Es mucho más difícil de lo que parece. Dale más rápido, dale más rápido. Aquí vamos a 10 kilómetros por hora, más. Fíjate si podemos subir como a 20 o 30. Estoy a punto de quitar el pie del acelerador en 3, 2, 1. Ok, ya quita el pie del acelerador y ya está regenerando. Aquí sí ya me marca regen, 19, 18 kilowatts. ¿Sientes que a la camioneta le cuesta más trabajo a Yoavi? Pues sí, la siento pues pesado y está en las 2000 revoluciones, no pasa de ahí. Puedes seguir acelerando si quieres hasta las 3000. Ok, mi gente, al parecer el secreto es este. No lo puedes hacer con la batería completamente vacía y el carro estático. Tienes que tener por lo menos 1% de batería para poder arrancar el vehículo eléctrico. Y una vez que le das el primer impulso con el acelerador, ya que llevas un poco de viada el auto de enfrente, ya puede empezar a jalarte y ya puedes quitar el pie del acelerador. Vamos a 22 kilómetros por hora, ya está generando 17 kilowatts. Eso es una carga más rápida que nivel 2. Tú en tu casa, con un cargador nivel 2, no podrías cargar tu auto a 19 kilowatts. Entonces esto está fantástico. Cuéntame cómo lo sientes y dime si puedes acelerar todavía un poco más. Es que como nunca lo he hecho me da miedito, pero aquí en la bajita ya se sintió más ligero. Se siente pesado porque el motor de combustión de la camioneta tiene que generar suficiente energía, no solo para mover la camioneta, sino para mover el auto eléctrico y el motor del auto eléctrico para estar regenerando. Ya vamos a 30 kilómetros por hora. Fíjate si le puedes llegar a 40. Estamos regenerando 24 kilowatts. Obviamente, mi gente, para que esto funcione, te tiene que jalar un vehículo con un motor potente. Si te jala un Subaru o una cosa así, va a ser difícil. Pero si te jala una Cherokee con un motor 4.0, ya cambia la cosa. ¿Qué tan revolucionada va la camioneta? 2200. Fíjate si la puedes llevar a las 3000, vamos a procurar ir a 40 kilómetros por hora. Siempre y cuando no se caliente, estás segura. Pues la temperatura está en la mitad, 210. Son 210 grados Fahrenheit, que son más o menos 100 grados Celsius. Ya vamos cargando a 28 kilowatts a 38 kilómetros por hora. ¿Puedes darle más rápido todavía? Lo intento, pero yo creo que es todo. Al parecer, siempre y cuando no pierdas la viada, siempre y cuando rompas de la inercia de estar estático, puedes quitar el pie del acelerador. Voy con el pie completamente liberado. Voy a poner ahorita un cronómetro en mi teléfono
para ver cuántos kilómetros por minuto nos está metiendo, porque podemos ver en el tablero que se está moviendo, que sube y sube y sube. No, start. 5:45, 5:46, 1, 47, 2, 48, 3, 49, 4. Llevamos 15 segundos, wow. Fueron como 14 kilómetros regenerados en solo un minuto de ser remolcado a 38, 40 kilómetros por hora. Está súper bien porque esto sí te puede sacar de broncas en una emergencia. Aunque te jalen 15, 20 minutos en carretera, puedes sacar suficientes kilómetros como para terminar de llegar a tu destino. Veo que sigue subiendo aquí los kilómetros de autonomía. Yo creo que sí me paro ya adelante, ¿no? Solito, sin tocar nada. Empezamos en el kilómetro 477 y estamos en el 589. ¿Cuánto es 589 menos 477? Son 112 kilómetros que pudimos almacenar. Regenerar. Con solo 20 minutos que nos remolcó Daniela a 40 kilómetros por hora. Si tuviéramos un 8 cilindros y nos remolcas a 100 kilómetros por hora, yo creo que podemos subir la carga como a 50 o 60 kilowatts y obtenemos el doble. Si hubiéramos sacado más de 200 kilómetros en los mismos 20 minutos. Bueno, pues no lo tenemos un carro de hace 20 años, 22, sí. Entonces me daba un poco de miedo meter la pata a más velocidad porque no me gusta hacer estas cosas de andar jalando gente, carros, motos. ¿Valió o no valió la pena? Sí, sí valió la pena, resolvimos el problema, tu teoría funcionó. Aunque sabemos que el carro se protege en caso de que quiera ser remolcado sin su consentimiento. Sí. Ya sabemos cómo le tenemos que hacer para poder remolcarlo. Ahí lo tienen, nos vemos en el próximo video.